El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales platicaremos sobre el RCP, una técnica de primeros auxilios que puede salvar la vida de nuestros animales de compañía. ¿También se imaginan tener una rata como mascota? Bueno, el día de hoy acompáñenos a conocer esta amiga tan peculiar. Esto es Clínica de Animales, comenzamos. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Para comenzar este programa, platicaremos sobre una técnica de primeros auxilios. Una que en verdad es muy importante que sepamos cómo aplicarla en dado caso de necesitarla. Hablamos del RCP, resucitación cardiopulmonar. Vamos a conocerla aquí en Clínica de Animales. La RCP debemos aplicarla cuando nuestra mascota deja de respirar y se detiene su corazón, recordando que la sangre que lleva el oxígeno ya no va a ser bombeada por estos órganos a su cerebro y por ende puede tener consecuencias fatales, un daño irreversible. Por lo tanto, debemos de suplir esta función con las compresiones, con las ventilaciones, que es esta técnica fabulosa que es la reanimación cardiopulmonar. Es importante que la gente sepa primeros auxilios aplicados a sus mascotas porque ellos son los que van a identificar la emergencia en el momento. Los segundos cuentan. Sabemos que podemos tener la ayuda veterinaria a un tiempo corto, un tiempo largo, pero ustedes son los que van a identificar esa emergencia y son los que deben de actuar. Una situación a la cual nosotros podemos aplicar la técnica de reanimación cardiopulmonar a nuestra mascota es por el caso de atragantamiento. En caso de que el atragantamiento o la técnica que aplicamos nosotros no tenga un efecto, el animal pierde el conocimiento porque su conducto respiratorio está bloqueado. Por lo tanto, es importante saber identificar esta consecuencia y tratarla de forma inmediata con la RCP. El mayor temor al aplicar los primeros auxilios a las mascotas es causarle más daño. Está demostrado que los primeros auxilios bien aplicados salvan la vida de nuestro querido ser. Por lo tanto, es importante que, estas técnicas que nosotros estamos demostrando sean llevadas de la mano con un curso profesional para reforzar el conocimiento y tener esa seguridad al momento de actuar en una emergencia. Recuerda que los primeros auxilios a nuestra mascota no suplen la atención del médico veterinario. En caso de que tengamos éxito por un atragantamiento, que salga del paro cardíaco o cualquier lesión que hayamos atendido, sea atendida por un médico veterinario especialista. No tomar esto como un juego porque salvamos la vida de forma temporal, pero es importante que esto sea comprobado, que la técnica o los primeros auxilios que le dimos a nuestra mascota tengan un buen resultado a futuro en nuestro perro o gato. Ahora vamos a ver cómo debemos aplicar la técnica de reanimación cardiopulmonar RCP en un perro. Más adelante, amigos, veremos cómo realizar esta técnica del RCP, de esta resucitación cardiopulmonar en nuestros animales de compañía. Sin embargo, es muy importante que todo lo que les mostremos el día de hoy lo refuercen tomando un curso con un especialista para saber exactamente cómo poderlo aplicar en dado caso de una emergencia. Vamos a hacer rápidamente una pausa y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Es importante que la gente sepa primeros auxilios aplicados a sus mascotas porque ellos son los que van a identificar la emergencia en el momento. La RCP debemos aplicarla cuando nuestra mascota deja de respirar y se detiene su corazón. Debemos de suplir esta función con las compresiones, con las ventilaciones. El mayor temor al aplicar los primeros auxilios a las mascotas es causarle más daño. Está demostrado que los primeros auxilios bien aplicados salvan la vida de nuestro querido ser.
Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que también pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal de YouTube. Y más adelante vamos a conocer cómo aplicar de manera adecuada la técnica de RCP en nuestros animales de compañía. Sin embargo, siempre los invitamos a que también tomen un curso de manera vivencial con algún experto para que no les quede ninguna duda de en qué momento aplicar esta técnica. Pero ahora vamos a conocer la historia de Ramona. ¿Se imaginan ustedes tener una rata como animal de compañía? Así es, vamos a conocer por qué es tan singular esta mascota aquí en Clínica de Animales. Ramona está un poquito baja de actividad, normalmente es muy inquieta y quiere jugar, quiere salir, le gusta que uno le dé premios y incluso los arrebata, y ahorita está muy como decaída, se le cae un poco el pelo, está más delgadita que de costumbre, no quiere comer sola, no quiere tomar agua. Ramona es una rata de 1 año y medio, casi 2 años, que está presentando un problema de baja actividad, de pérdida del apetito y de pérdida de pelo. Lo más probable es que tenga que ver un poco con la edad que tiene. Algo que se notaba o que notaba la propietaria es que tenía la zona de la mandíbula un poco inflamada. Esto corresponde a los ganglios linfáticos que nos pueden denotar algún problema infeccioso. El doctor encontró a Ramona un poco delgada. Hicimos un examen al excremento y resulta que tiene una gran cantidad de parásitos, parásitos protozoarios que ya empezamos a tratar, pero además al examinar una muestra de orina nos dimos cuenta que tiene también un problema de infección en vías urinarias. A raíz de una prueba que efectuó de orina, descubrió que tiene una infección urinaria y incluso con una muestra de popó vio en el microscopio que había muchos parásitos. Las infecciones en vías urinarias tienen diferentes orígenes, muchas veces relacionado a la manera como los mantenemos. Puede ser algo en la dieta, que se consumiera mucha proteína de origen animal, o una deshidratación crónica que también llega a suceder. Bueno, ya tenemos los resultados, sí tenemos ahí una infección en vías urinarias, vamos a controlarla con un antibiótico. Es una suspensión que vamos a administrar de manera oral 2 veces por día. Vamos a tratar de dar también el suplemento nutricional, es una especie de malteada que vamos a estar ofreciendo a lo largo del día, 3 o 4 tomas, y salieron parásitos en el coproparasitoscópico. Le vamos a dar una toma hoy y vamos a revisar posteriormente si siguen presentes los parásitos para volver a repetir la dosis. Yo la quiero muchísimo, aunque mucha gente dice que estoy loca porque tengo una rata. La verdad es que es muy tierna, es súper inteligente, es casi como tener un perrito. Y sí es muy amorosa porque luego me da besitos. Y pues la quiero mucho, es mi amiguita, mi compañerita, así como un perrito. El pronóstico de Ramona pues podemos considerarlo reservado hasta cierto punto, porque a pesar de que tiene un buen pronóstico cualquiera de los dos padecimientos, la edad es un factor en contra. Es un paciente geriátrico y eso hace que sus posibilidades de sobrevivir por mucho más tiempo se vean disminuidas, aunque confiamos en que se va a recuperar y va a tener una buena calidad de vida el resto de vida que le queda. Yo espero que se mejore. Sí me pone un poquito triste. Y bueno amigos, sin duda las ratas podríamos decir que son animales muy poco convencionales para tenerlos como animal de compañía. Sin embargo, Ramona nos demuestra que son seres sumamente inteligentes, sociables y con los cuales nos podemos llegar a encariñar si les damos esta oportunidad. Así es que, pues bueno, para aquellos que no le tengan miedo a las ratas, ahí está una opción más de ser un animal de compañía. Ahora vamos a regresar más para conocer acerca de cómo aplicar el RCP en nuestros animales de compañía. ¿En dónde? Aquí en Clínica de Animales. Los pasos para la reanimación cardiopulmonar en nuestra mascota son: un punto importante es verificar que el escenario sea seguro y para la mascota.
recuerda siempre acercarte a él por la parte posterior o lateral. Un punto importante, ¿cuál es? Verificar si el animal está consciente o inconsciente. Recuerda colocar una de tus manos en el tórax del animal, hablarle y en su caso hacer palmadas para tratar de llamar su atención. Una vez que identificas que el animal está inconsciente, vamos a abrir nuestra vía aérea. Recuerda que vas a colocar la otra mano a la altura del cuello y vas a hacer una tracción ligera hacia la parte posterior. Siguiente paso. Vamos a traccionar ligeramente la lengua del animal, que su lengua salga un poco de sus colmillos. Vamos a identificar y a buscar algún objeto extraño en la cavidad del animal. Si en este caso no hay nada, vamos a revisar si en este caso el animal respira o no respira. Recuerda que vamos a ver, escuchar y sentir. Importante, haz un barrido desde su hocico hasta el tórax, buscando movimiento, respiración. No menos de 5 segundos, no más de 10. Si verificas que el animal no está respirando, hay que darle respiración boca-hocico. Es importante ver que entre el aire, que el pecho se eleve. Recuerda, son 2 respiraciones para que entre el aire. Vamos a verificar si el animal tiene un pulso, si late su corazón, y esto lo vamos a hacer revisando el pulso femoral. La otra mano la cruzamos, recuerda siempre abriendo la vía aérea del animal, y vamos a sentir el pulso, no más de 5, no más de 10 segundos. Si no respira y no late el corazón del animal, te debemos de iniciar la RCP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Una vez concluidas estas compresiones, vas a dar 2 respiraciones boca-hocico. Recuerda siempre sellar bien la boca y nariz del animal. Reiniciamos las compresiones. Recuerda, justo en la parte posterior del codo del animal, entrelaza tus manos y realizas 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29, 30. Nuevamente las 2 respiraciones, sellando bien su boca y nariz del animal. Y una vez completadas las 2 respiraciones y las 30 compresiones 2 veces, vamos a reevaluar si el animal tiene respiración y pulso. Localizas el pulso femoral, abres su vía aérea cruzando siempre tus brazos, ves, escuchas y sientes el pulso. No menos de 5, no más de 10 segundos. Si no sientes pulso y no hay respiración, continúas con la maniobra. Recuerda que con estas acciones puedes salvar la vida de tu mascota. Aprende RCP en perros y gatos. Recuerden, amigos, que en el caso del RCP, así como en cualquier otra técnica de primeros auxilios, es muy importante seguir las indicaciones de los especialistas y que por favor acudan con algún experto o tomen algún curso para reforzar lo que el día de hoy les hemos enseñado en Clínica de Animales. También, muy importante, el realizar una técnica, sea la que sea, de primeros auxilios, no sustituye la visita al médico veterinario. Una vez que nuestra mascota reaccione, siempre hay que llevarla a hacer una revisión completa para valorar su estado de salud. También el día de hoy conocimos a esta simpática rata Ramona, a esta opción diferente de animal de compañía que rompe muchos mitos acerca de que son seres sucios y poco inteligentes. Realmente, si te agradan las ratas y te quedaste con ganas de una mascota un poco fuera de lo común, ahí está una excelente opción. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.